Voy a hacer alusión directamente al libro que les voy a proponer al final, porque es un libro que no he propuesto nunca, pero lo voy a hacer hoy, que es hablar, al final un clásico que es de lectura. Yo no voy a decir que se lo lean entero, que es muy largo, pero por lo menos que se lean un resumen, que lean algo, que lo conozcan, que es el de la guerra de Clausewitz. Clausewitz siempre decía que tiene que haber una unidad de criterio y de mando entre la fuerza militar y la fuerza civil. La dirección política de la guerra es la que prima por encima de la dirección militar. La dirección militar es instrumental a la dirección política. Por ese motivo, es muy importante que exista una unidad de mando y que no se produzca vamos a llamarlo así, insubordinación del mando militar al político. Y que el político, además, entienda y no se entrometa en las decisiones de carácter técnico y profesional del mando militar. Como veremos, lo que ha ocurrido durante la guerra de Ucrania en el lado ucraniano ha sido una infracción, eh, una quiebra de todos los buenos consejos que Clausewitz dio en su día y en los que no voy a entrar, porque lo que quiero hacer es contextualizar estos últimos meses para que de esa manera se pueda entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en estos días últimos y qué podemos esperar para el futuro. Mire, la gestión de las relaciones entre civiles y militares es un proceso complejo que equilibra el asesoramiento que los militares proporcionan a sus superiores civiles con la supervisión real que los dirigentes civiles ejercen sobre los asuntos militares. Dada la disparidad que existe entre la realidad militar basada en hechos y la ficción simplificada y a menudo politizada que sigue la dirección civil, las desavenencias no son solo esperadas, que es lógico que existan, sino que de hecho son una realidad que siempre por parte de cualquier país y por parte de cualquier estructura de toma de decisiones tiene que ser prevista y tiene también que establecer los mecanismos para evitar que esas diferencias de opinión desemboquen en crisis que puedan debilitar esa dirección del conflicto. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la relación entre civiles y militares es la del control y la gestión de la información. Aunque pueden surgir, y de hecho van a surgir siempre, desacuerdos entre los líderes militares y los jefes civiles, los primeros nunca pueden perder de vista el hecho de que si la relación civil-militar ha de tener éxito, los militares no pueden poseer una agenda que se desvíe de la de sus líderes civiles. Y los militares tampoco deben aprovechar el hecho de que dominan en gran medida el flujo de información a la sociedad sobre asuntos militares para utilizar los medios de comunicación como herramientas que permitan articular una agenda al margen de la dirección política. Esto que yo les acabo de decir es algo así como los 10 mandamientos, como las tablas de la ley. Ni de lejos esto puede ser de otra manera. Si ustedes recurren a la historia, verán en montones de conflictos cómo esas divisiones y esas diferencias entre el mando civil y el mando militar que le está subordinado al civil se han traducido en subordinaciones, en situaciones que al final, de una de otra manera, han conducido a la derrota. Por lo tanto, cuando nos acercamos ya concretamente a la situación de Ucrania, encontramos que el desacuerdo entre el presidente y su comandante en jefe, entre Zelensky y Zaluzny, salió a la luz a finales de octubre, cuando el periódico The Sunday Times, citando a fuentes de los servicios de seguridad ucranianos, informó que Zaluzny creía que el operativo de sus tropas estaba a punto de terminar, por lo que debían mantener lo que habían ganado y prepararse para las operaciones del año siguiente. Observen que Zaluzny en este momento aparece ya en los medios de comunicación en octubre, trasladando algo por su cuenta y riesgo a los medios de comunicación que a lo mejor no era lo más oportuno de cara a los intereses de la dirección política de los intereses de Ucrania. Bien, pues según este mismo medio,
Zelensky no estaba de acuerdo con estas declaraciones, pues afirmó que si se detenía la ofensiva, Occidente podía llegar a la conclusión de que Kiev no podía alcanzar el objetivo de volver a las fronteras de 1991 por medios militares. Dijo: "Nadie cree en nuestra victoria como yo, nadie". Y esto lo declaró a una entrevista con el Times. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones del presidente Zelensky, en un artículo publicado en The Economist a principios de noviembre de 2023, Zaluzny reconoció públicamente que Moscú estaba en una mejor posición en el conflicto con Ucrania y afirmó que el reconocimiento con aviones no tripulados y otras tecnologías habían hecho imposibles los asaltos mecanizados por ambos bandos y que era improbable que se produjeran nuevos avances, y que Ucrania no lograría un, abro comillas, hermoso avance, cierro comillas, en el conflicto sin recibir armamento más avanzado de parte de Occidente. Dijo: "Había alcanzado un nivel de tecnología que lo pone en un punto muerto. Lo más probable es que no haya un avance profundo y bueno". A lo que añadió que las hostilidades podrían prolongarse durante años y desgastar a Ucrania, subrayando que tarde o temprano descubriremos que simplemente no tenemos suficiente gente para luchar. Y en una nueva entrevista con The Economist, una fuente gubernamental ucraniana sugirió que el conflicto abierto entre el presidente y el jefe militar era el resultado previsible de la contraofensiva estancada, añadiendo que el proceso para encontrar a los responsables del fracaso había generado tensiones entre el mando político y el militar. Abro comillas. Los políticos dicen que sus generales son imbéciles que han recibido formación soviética y los generales dicen que los políticos son unos imbéciles entrometidos. Cierro comillas. Es decir, creo que está claro el cómo plasmó esta fuente ucraniana en la prensa occidental la situación que se estaba viviendo en el interior del mando ucraniano. Bueno, en una entrevista con Político, el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, negó la existencia de estas tensiones, calificándolas de rumores difundidos por canales rusos con el fin de dividir la unidad del país. No ha habido ni un solo caso de tensión entre los dirigentes políticos y militares. Eran todos amigos. Por su parte, según un artículo del diario The New York Times, Igor Zobba, jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, reprendió al general Zaluzny por declarar públicamente que el conflicto con Rusia estaba en un punto muerto, sugiriendo que dichos comentarios ayudaban políticamente a Rusia y provocaban pánico entre los países aliados, especialmente en los Estados Unidos, que habían entregado miles de millones de dólares a Ucrania en apoyo militar y financiero. Esta crítica se produjo un día después de que la oficina de Zelensky sustituyera a uno de sus adjuntos, el jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales, quien tras su despido declaró que le había sorprendido la destitución. Zelensky, en realidad lo que estaba ocurriendo a partir de esta situación, de este momento, es que Zelensky temía que Zaluzny tuviera aspiraciones políticas después de que algunas encuestas que se habían hecho públicas mostrasen que era menos popular que Zaluzny. El propio Zelensky, el día 5 de noviembre de 2023, criticó en The New York Times a Zaluzny por realizar estas declaraciones en unos momentos en los que la atención mediática internacional se centraba más en el conflicto de Gaza, que acababa de recrudecerse, y dijo: "Ha pasado el tiempo, la gente está cansada, independientemente de su estatus, y esto es comprensible". Y también, según The New York Times, la causa de la ruptura en el mando ucraniano fue el ensayo que el general publicó en el diario The Economist, analizando la situación el 30 de octubre de 2023, y el analista Michel Clark publicó un artículo en el The Sunday Times en el que afirmó que, en efecto, había discrepancias entre Zelensky y Zaluzny por el desarrollo del conflicto y la falta de avances de las fuerzas ucranianas,
y cómo esto era percibido entre los aliados occidentales de Ucrania. Michel Clark dijo lo siguiente: Kiev está profundamente frustrada por no mostrar más avances en su tan cacareada ofensiva de verano. Kiev comprende bien el impacto político en Occidente de cualquier apariencia de estancamiento. En verdad, los acontecimientos del verano son mejores y peores que eso, pero los líderes ucranianos están lejos de estar seguros de que los políticos occidentales o su público lo comprendan. Esto me trae a la memoria una frase de Napoleón Bonaparte que decía que la victoria tiene muchos padres y la derrota ninguno. Efectivamente, la ofensiva ucraniana no había salido bien, no había cubierto las expectativas que se tenían sobre ellas, con independencia de las causas que hicieran que esto fuera así. Pero en este momento, a principios del mes de noviembre, la pregunta que yo les haría a ustedes es, en su opinión, con lo que llevamos visto, ¿quién estaba cometiendo un error? ¿Zelensky? ¿Zaluzhny? ¿Los que habían salido a negar lo que era evidente? Si quieren, yo les anticipo mi opinión. Mi opinión es que quien se estaba equivocando es Zaluzhny, porque, como se dice vulgarmente y de manera coloquial, los trapos sucios se lavan en casa. No puedes salir a la palestra a poner de manifiesto una disensión con el mando político porque una de dos: o estás trabajando en contra de los intereses de tu país, o por el contrario, lo que estás haciendo es dar prioridad a tu agenda personal sobre la agenda del interés general del país. No hay ninguna duda que quien se estaba equivocando era Zaluzhny. Bien, el día 23 de noviembre de 2023, la presidenta adjunta del Comité para la Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, Mariana Bezuklavya, pidió abiertamente la dimisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país por el cumplimiento inadecuado de sus funciones. Esa semana continuó con sus inusuales críticas al comandante en jefe ucraniano, que no es precisamente lo propio de los miembros del equipo de Zelensky. Bezuklavya afirmó que el comandante no tenía ningún plan estratégico para 2024 y que en cualquier situación incómoda traslada la responsabilidad a la oficina presidencial. Además, acusó a Zaluzhny de no evaluar correctamente la situación en el frente y las dificultades a las que se enfrentaban sus tropas durante la contraofensiva. También cabe señalar que la ausencia de un plan estratégico fue mencionada por David Arhamilla, jefe de Sluga Naroda. En este contexto, muchos expertos se plantearon la pregunta de si se trataba de una iniciativa de la propia legisladora, o por el contrario, esta actuación actuaba de manera coordinada y consiguiendo directrices del entorno de Zelensky, porque no se nos olvide que el día 15 de marzo de 2024 correspondería celebrar elecciones presidenciales en Ucrania, lo que no parece que sea posible. Y además temía, obviamente, Zelensky teme, obviamente, verse superado por Zaluzhny en una supuesta carrera política por esa presidencia. Bueno, pues estas declaraciones de la legisladora recibieron una oleada de críticas de toda la sociedad ucraniana, que la acusaron de socavar la confianza en las Fuerzas Armadas. Hay algunos diputados de su partido también condenaron las palabras de su compañera, apoyando la idea de destituirla de su puesto. Como vemos, la decisión que había tomado Zaluzhny de exponer esas diferencias en público estaban provocando una grieta que se fuese agrietando públicamente la unidad política de los ucranianos. Bueno, pues al mismo tiempo, según el medio ucraniano Stranna, la decisión final sobre las consecuencias de las declaraciones de Bezuklavya la tomaron aquellos que se encontraban en el entorno de Zelensky, la debían tomar ellos, y el jefe de su oficina, Andrei Yermak. Y por último, la diputada, obviamente, plegó vela, se replegó, negó haber coordinado sus declaraciones con la oficina presidencial
y haberlas hecho, por supuesto, con su mejor intención y velando por los intereses de la nación y del gobierno actual, ¿no? Pero dentro de lo que eran los círculos de los medios de comunicación y en la sociedad ucraniana, corrieron las versiones de que esas palabras podían considerarse el inicio de una campaña para desacreditar a la cúpula del ejército, es decir, a Zaluzhny y al equipo de Zaluzhny, ya que en este momento Zelensky había empezado a considerar que tenía que desmontar a Zaluzhny y primero para anularle como rival político y segundo para apartarle del mando de las Fuerzas Armadas, porque ciertamente quien asume las consecuencias de la responsabilidad del resultado de la ofensiva de verano, pues es algo que todavía nadie nos lo ha dicho. Sin embargo, ni el presidente ni sus asesores cercanos reaccionaron al incidente. Por mucho que dijera esta señora que era la oficina presidencial quien tenía que tomar decisiones, se hizo un silencio sepulcral. Y el domingo 26 de noviembre de 2023, el alcalde de Kiev, que no se distingue por ser una persona sensible y delicada que escuche poesía mientras boxea, Vitaly Klitschko, denunció el autoritarismo de Volodymyr Zelensky y criticó sus muchos errores durante el conflicto. Es decir, subió el tono de la polémica y apuntó directamente al presidente de Ucrania. Si había algún motivo de alarma para Zelensky con relación a Zaluzhny, que el alcalde de Kiev, que es una persona que goza de mucha popularidad en Ucrania, le señalase a él directamente, pues hizo que se le disparasen todas las alarmas. Y al día siguiente, la prensa ucraniana se hizo eco de estas declaraciones y empezó a hablar de las profundas desavenencias entre el presidente y el jefe del ejército ucraniano, Zaluzhny. El conflicto estaba abierto en medio de la plaza y era de dominio público. Eso en medio de una situación que no parece la más recomendable a la vista de cómo estaba el frente. Bien, pues ya a finales de este mes de noviembre de 2023, en una entrevista con DISAM, Zelensky señaló que los militares debían mantenerse al margen de la política. Dijo literalmente: si gestionas la guerra pensando que mañana harás política o elecciones, entonces en tus palabras y en el frente te comportas como un político y no como un militar. Y calificó dicho comportamiento como de un gran error. Al hablar sobre Zaluzhny y los comandantes que estaban en el campo de batalla, subrayó que hay una comprensión absoluta de la jerarquía y eso es todo. Es decir, te voy a decir exactamente lo contrario de lo que acabo de decir, porque efectivamente, ¿cómo lo hago para tirar la piedra y esconder la mano? Porque lo cierto es, al margen de la legitimidad que pueda tener o no, dadas las circunstancias, Zelensky en la presidencia, en lo que sí tenía toda la razón era en que quien estaba sacando los pies del plato era Zaluzhny y causando un perjuicio a los intereses de Ucrania y sobre todo mostrando una debilidad ya no frente a Rusia, que a Rusia le da igual, sino frente a los aliados occidentales que son los que están poniendo el dinero y el material para la guerra, que igual podía hacer que se retrayeran, a la hora de seguir apoyando la causa ucraniana. Sobre todo porque, como hemos visto, en ese momento empezaba a paralizarse la ayuda financiera de Estados Unidos hacia Ucrania. Bien, pues el siguiente choque, perdón, me queda un detalle, y es que después de que fuera emitida la entrevista con Zaluzhny y el artículo de Times, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, afirmó lo siguiente, y es que ahora la pelota iba en dirección contraria. Las personas que no creen en la victoria no tienen cabida en el poder y el mando. Como vemos, los partidarios de uno y de otro se iban perfilando y los dos bandos, entre César y Pompeyo, pues parece indudable que se iban retratando en qué lugar estaba cada uno. El siguiente choque en el seno del mando ucraniano se produjo cuando 3 días después de estas declaraciones de Zelensky, Zaluzhny abogó por volver al antiguo modelo de reclutamiento militar
y lamentó que Zelensky hubiera prescindido de quienes se ocupaban de esta tarea, que habían sido cesados tras los escandalosos casos de corrupción y su enriquecimiento ilícito. Sorprende que Zaluzny dijera eso respecto de personas que se han comprado casas de lujo en la Costa del Sol española, vehículos de lujo, han montado negocios y han sido casos de corrupción que han causado verdadero escándalo en toda la sociedad ucraniana, sobre todo respecto de las estructuras de reclutamiento en la ciudad de Odessa. La cosa tiene narices, porque ¿qué estás diciendo? Que cojan a los ladrones que han pillado robando y que los vuelvan a poner para que sigan robando porque son los que mejor conocen el mecanismo, porque los nuevos no lo conocen. Pues no sé con qué legitimidad pueden ir persiguiendo a la gente por la calle para mandarla al frente mientras ellos se dedican a robar a manos llenas. Con lo cual, el comentario de Zaluzny es como mínimo sorprendente. Y en una entrevista con la publicación ucraniana RBK, Zaluzny declaró que no es necesario intensificar la movilización, sino volver al marco que funcionaba antes. Sí, señor, te has quedado nuevo. El 29 de noviembre de 2023, a medida que se desarrollaba el conflicto que estamos viendo, los medios ucranianos informaron que el Ministerio de Defensa planeaba destituir a 3 militares de alto rango, incluido Zaluzny. Y el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que el cambio de comandantes se estaba discutiendo y que a este respecto debemos decir que la decisión aún no está tomada, pero estamos haciendo todo lo posible para aumentar la eficacia. Traducido a un lenguaje que nos podamos entender. Nos tenemos que quitar de en medio a esta gente, a Zaluzny y al grupo que lo apoya, porque si no tenemos serios problemas, no solamente ya en el frente, sino también para ejercer la dirección política por parte de Kiev sobre las Fuerzas Armadas, y quién sabe si eso puede tener otras consecuencias ulteriores.